Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo, venga toda vez. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Llena de noticias esta madrugada del jueves 20 de febrero, una fecha curiosa, 22-2020 es la fecha del día de hoy. En primer lugar, bueno, el impacto de las medidas del gobierno norteamericano, del Departamento del Tesoro contra la petrolera rusa Rosneft. Es muy importante. Yo les sugiero que busquen en el portal ProDaVinci un texto con la firma de de Víctor Salmerón. ¿Cómo impacta la industria petrolera venezolana la sanción de Estados Unidos a Rosneft Trading? Es muy importante porque ubica el contexto. Prácticamente 2/3 de la menguada producción petrolera venezolana era comercializado por Rosneft en mercados asiáticos y africanos. En nuestro país, $86 de cada 100, es decir, prácticamente 9 de cada 10 dólares entran por concepto de petróleo, y Rosneft manejaba 2/3, casi 2/3 de la, repito, menguada producción de petrolera. El impacto es muy grande de esta medida. Por eso no es casual que otra noticia de esta madrugada del jueves sea el anuncio hecho por Maduro Moros de una comisión para reestructurar PDVSA. Una cosa extraña, porque en esa comisión estaría el mismo presidente de PDVSA, es decir, el reestructurado, el que tendría que ser reestructurado. Están también el general Padrino López y el vicealmirante Ichazo, cuya experticia petrolera no conoce nadie. Por cierto, y al frente de la comisión está nada más y nada menos que Tarek El Al-Saimi, el vicepresidente de Economía del régimen de Maduro, Tarek El Al-Saimi, quien, como todo el mundo sabe, es objeto de sanciones también por el gobierno norteamericano. Así que esa designación más bien profundizaría el aislamiento de la petrolera, venezolana, de PDVSA. Bueno, en ese contexto de problemas macroeconómicos están también los temas del día a día. Arden protestas el occidente del país. Tras más de 30 horas de apagones, hay protestas callejeras intensas en Táchira, Mérida y también en el estado Zulia, pero básicamente en estos dos primeros estados andinos. Se reseña también el CENDAS, una organización no gubernamental, el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, que el costo de la canasta alimentaria, ojo, no estamos hablando de la canasta básica de bienes y servicios, estoy hablando de la canasta alimentaria. El costo de la canasta alimentaria en enero de este año se habría elevado a 24 millones de bolívares. 24 millones de bolívares en un país donde el salario mínimo está por el orden de los 250, 350 mil devaluadísimos bolívares soberanos. Todo eso genera, por supuesto, una reacción brutal desde el poder contra las organizaciones no gubernamentales, que son las que revelan la situación de Táchira, la situación de Mérida, el tema del costo de la vida. Diosdado Cabello, en su programa de anoche, arremete contra las organizaciones no gubernamentales. Concretamente, agrede a Provea, el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, una ONG que tiene más de 25 años protegiendo los derechos humanos y que en concreto incluso ha protegido los derechos de elementos del chavismo cuando creen que han sido agredidos y han buscado cobijo en Provea, entre otros, Nicolás Maduro. ¿Qué le puedo decir? Agrede también el señor Cabello a Rocío San Miguel, una vocero de la sociedad civil que es especialista en el tema de seguridad y defensa nacional. Habla en general Cabello de estas organizaciones no gubernamentales que no son otra cosa que pueblo organizado, y amenaza con
aplicarles todo el peso de la ley y para asegurarse de cuál sea el peso, entonces anuncia que él va a reformar la ley que implique restricciones al funcionamiento de estas organizaciones a través de la irrita Asamblea Nacional Constituyente. Así cualquiera, ¿verdad? Bueno, esa fue, mientras Diosdado habla del peso de la ley, veamos cómo se comportan los actores de la ley. Ayer casi se produce un incidente terrible en la autopista de Prados del Este en Caracas, cuando elementos del FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, se enfrentaron a efectivos del CICPC, del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, porque los efectivos del CICPC habían detenido y estaban averiguando las actividades de un supervisor del FAES. La conducta pues del FAES fue, de acuerdo a muchas versiones, interceptar la comisión y liberar, entre comillas, a la persona investigada. Es decir, lo que hubo fue un enfrentamiento de bandas en la autopista de Prados del Este. Lo que pasa es que en esta ocasión las bandas tenían armas, patrullas, uniformes, radios pagados por el Estado. ¿Qué te puedo decir? Ese es el contexto en que arranca este jueves 20 de febrero. Ha habido diversas reacciones en la sociedad venezolana frente a este tema de las sanciones y su impacto. Una muy importante es la reacción de los empresarios venezolanos, de los emprendedores venezolanos, de estas personas que tienen 20 años resistiendo el proyecto antiempresa del socialismo del siglo XXI y que hoy tienen una palabra importante que decir. En ese sentido entrevistamos a Ricardo Cusano. Ricardo Cusano es el presidente de Fedecámaras. Comparto con ustedes el contenido de esta entrevista. Conversamos de inmediato con Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras. Ayer el presidente del máximo organismo empresarial venezolano emitió un conjunto de mensajes en la red social Twitter donde ratifica los principios inalienables de la libre empresa, que son al mismo tiempo los principios de la libertad y de la democracia, y expuso algunas opiniones ciertamente interesantes. Algunos las califican de polémicas sobre la actualidad política. Ricardo, te escuchamos. Muy buenos días. Chugo, buenos días, un placer estar en tu programa. A ver, lo primero es recordar que la empresa privada es y será siempre el gran aliado de la democracia, construyendo inversión, empleo, generando riquezas que se distribuya, que permee a toda la sociedad a través del empleo y la generación de productos, bienes y servicios. Nosotros tenemos 20 años siendo asfixiados, siendo desincentivados, siendo perseguidos por el simple hecho de querer construir esa independencia, de querer evitar el control político de un modelo ideológico hacia la ciudadanía. Y nosotros vamos a seguir luchando para mantener en pie nuestras empresas, generando el bienestar y el progreso que en las condiciones que tenemos. Lo que no es menos cierto, Chugo, es que en este momento estamos padeciendo 20 años de un sistema legal que lo que ha hecho es cercenar nuestras oportunidades, pero también estamos padeciendo esta suerte de hastío que tiene el mundo de los venezolanos, por los venezolanos, que hoy nos ven absolutamente a todos como culpables de una gestión política, y la realidad es que los culpables de lo que nos han llevado hasta esto, sabemos quiénes son, pero tristemente la forma que el mundo demócrata está buscando para ayudar a Venezuela están teniendo unos daños colaterales con la cotidianidad de la empresa privada y del ciudadano. Hoy es más difícil poder tener corresponsabilidad bancaria, hoy es más difícil poder tener materia prima de los proveedores tradicionales del mundo occidental que sirvieron históricamente a Venezuela, porque sencillamente el hecho de ser venezolano los asusta, y eso nos hace más complejo la actividad. Si partimos de la premisa inicial de que la empresa es un aliado de la democracia, cuestionar o generar los obstáculos a la cotidianidad de la empresa, sin duda alguna lo que hace es generar los obstáculos a la democracia. Esa es una realidad extremadamente compleja que trae además que los radicalismos no lo entiendan. Esto no es un tema de blanco o negro, es un tema de preceptos, es un tema de principios por el cual tenemos que trabajar, como además con la idea
o con la convicción de que el pragmatismo también nos puede estar matando, porque muchas veces por mantenernos vivos nos vamos a las zonas grises, a la informalidad, y eso le hace muchísimo daño a la institucionalidad del país, que aclama el 80% de la población. Nosotros necesitamos volver a unas reglas claras, volvemos a reinsertarnos en los mercados internacionales, y para que eso ocurra necesitas confianza, pero para que la confianza se genere en los actores financieros del mundo y en los actores locales, ¿qué necesitas? Necesitas reglas claras, necesitas una independencia de poderes, necesitas un Estado que hoy no tenemos, Chugo. Estamos conversando con Ricardo Cusano y quiero recordarle a cualquier desprevenido que él es presidente de Fede Cámaras, y Fede Cámaras es el organismo cúpula del empresariado venezolano. El socialismo del siglo XXI es un sistema anti-empresa. Es bueno recordarlo, es bueno recordar cómo el chavismo ha atacado incluso con bombas la sede literal, la sede de Fede Cámaras, y dirigen marchas de repudio al empresariado hacia sus edificios sede a cada rato. Bueno, este sector, que no es aunque su vocación fundamental no es la política, está planteando esta reflexión. El socialismo del siglo XXI es ciertamente tóxico, pero algunas estrategias contra el socialismo del siglo XXI tienen unos costos, unos daños colaterales que son terribles también. En ese sentido, Ricardo, ¿cuál sería el mensaje al liderazgo político, al presidente Guaidó, al sector liderado por Maduro? ¿Cuál sería el mensaje de los empresarios venezolanos? Chugo, el mensaje, como bien lo planteé, es a todo el mundo político, al mundo militar, al mundo laboral. Es un mensaje a todos los actores que hacemos y construimos país. Necesitamos trabajar por volver a darle a Venezuela legalidad, por darle un pacto de gobernabilidad, por construir un país donde quepamos todos, por tener unas elecciones verdaderamente donde se manifieste la voluntad de la gente y que ganadores y perdedores luego se unan por un esfuerzo, un objetivo común que se llama Venezuela, y que quien gane, la fracción política, quien gane, que pareciera que el mundo, el 80% de la población definiría por una más que por la otra, pero en todo caso quien gane tiene que entender que no es con revanchismo, que no es con ataques al otro país. Tenemos que entender que el plan país tiene que ser un país para todos, para rojos, amarillos, verdes, blancos. Tenemos que entender que la única forma de reinsertar a Venezuela, de salir del drama humanitario que estamos viviendo. Chugo, cada vez que yo te doy una cifra, el 60% de las empresas desaparecieron. La industria es lo que está trabajando, y la capacidad de la industria. Solo el 3-4% del sector construcción está vivo. Hoy tenemos al sector primario, nuestro mundo agrícola, ganadero, en la peor condición de la historia republicana de Venezuela. Cada cifra de eso, lo que refleja atrás de ella es un drama humanitario. Es alguien que perdió el empleo, es una familia que come menos, una familia que su calidad de vida desmejoró. Para poder recuperar esa calidad de vida de los venezolanos necesitamos un gran pacto de gobernabilidad, volver a tener independencia de poderes, volver a poder ejercer la mayor arma de protesta que puede tener un ciudadano, que es el voto, de manera libre, de manera inclusiva. Entonces, solo en ese momento podremos obtener el país que todos diseñemos, además no para volver al pasado, sino para una Venezuela distinta, una Venezuela donde el Estado sea promotor de incentivos, sea promotor de bienestar, y no sea quien controla la vida y la muerte, o por la vía del subsidio o por la vía de una caja de comida. Además que ese Estado se acabó, malbarataron, destruyeron la industria petrolera, destruyeron nuestras capacidades, las capacidades técnicas y profesionales del país se fueron con nuestra diáspora. Bueno, construyamos una Venezuela que ya no será de repente hecha en Venezuela, sino hecha por venezolanos, con todo lo que hemos aprendido con nuestra diáspora y con lo que nos quedamos aquí. Hay una oportunidad, pero pasa por bajarle dos a la conflictividad política, por volver al hilo democrático, institucional y sobre todo constitucional, y solo así cada actor podrá hacer lo que tenga que hacer. La academia formando, los trabajadores trabajando, los empresarios invirtiendo para darle beneficios y riqueza al país, y los políticos dirigiendo en funciones de gobierno las vocaciones, las estructuras del Estado, y que dejemos de tener un Estado con gobierno y con partido político todo en una sola imagen. Era Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras. Insisto, este es un planteamiento que algunos sectores, digamos, radicalizados en el ámbito opositor, lo ven como polémico. Yo quisiera recordarle a todo el mundo que cada empresa privada abierta es un espacio de libertad frente a un proyecto totalitario que quiere amarrar a la gente o por miedo o por hambre.
Es muy importante entonces que reflexionemos sobre estos planteamientos hechos por Ricardo Cusano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Informaciones que se nos escaparon en el inicio del programa, en el segmento anterior. La organización Una Ventana a la Libertad informa que 192 reclusos murieron en centros de detención preventiva en el año 2019. El informe de Una Ventana a la Libertad es bastante más amplio, señala el impacto que tiene la desnutrición y concretamente la tuberculosis en estos decesos, en estos y otros decesos, más allá de los centros de detención preventiva. Recuerden ustedes que ayer hicimos la denuncia con base a los señalamientos de otra organización no gubernamental, el Observatorio Venezolano de Prisiones, que hablaba de este peligro de una epidemia de tuberculosis diseminada por el país a través de la red penitenciaria, a través de la red de las cárceles. Por cierto, este tema, ¿no?, de la agresión de Diosdado Cabello a las organizaciones no gubernamentales fue respondido también de manera rápida, oportuna, por la gente de Provea. Rafael Uzcategui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, Provea, afirma, y yo creo que tiene toda la razón, que toda esta reacción alérgica de este sector extremista del poder contra el pueblo organizado, porque las ONG son eso, pueblo organizado, ciudadanía organizada, tiene que ver básicamente con el impacto demoledor que sufrió el régimen a partir del informe de Bachelet. El informe de Michelle Bachelet es el resultado de más de 6 años de trabajo callado de decenas, centenares de organizaciones no gubernamentales venezolanas, documentando, registrando, investigando, procesando las denuncias que se hacían y que terminaron generando ese monumental informe emitido al mundo por la alta comisionada Bachelet. Desde entonces está planteado esta espinita que tienen Cabello y otros burócratas contra, repito, el pueblo organizado, la ciudadanía organizada, las organizaciones no gubernamentales. Sobre este tema, sobre cuál debe ser la perspectiva del trabajo de las organizaciones no gubernamentales, entrevistamos a una de las figuras más emblemáticas de este sector. Me refiero a Feliciano Reina, el director de Acción Solidaria y también director de Civilis. Feliciano Reina, por cierto, fue la persona que nos representó como vocero de la sociedad civil venezolana en la ocasión en que precisamente el informe de Bachelet se discutió en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Escuchemos entonces, comparto con ustedes el contenido de esta conversación con Feliciano Reina.
Vamos a conversar ahora con Feliciano Reina. Feliciano Reina es una de las voces más caracterizadas de la sociedad civil venezolana, que es plural, que es diversa, pero repito, nos sentimos expresados en algunas voces que son especialmente significativas. Una de ellas, la de Feliciano Reina. Feliciano, acabamos de escuchar al presidente de Fede Cámaras hablándonos de que hay estrategias boomerang que intentan romper el sistema de dominación que vive en nuestro país, pero que pudieran hacer tanto o a veces hasta más daño. ¿Crees tú que debe ser nuestra actitud y conducta frente a un escenario de posible mayor precarización de la vida social? Muchacho, mira, para muchos de nosotros este proceso tan complejo, y no por nada es una emergencia humanitaria compleja, no tiene un camino adecuado de solución si no se pone a la persona humana en su centro, si no se pone la dignidad, la humanidad, que es otro de los principios de la acción humanitaria, en el centro de las decisiones que se tomen y de las acciones que conlleven esas decisiones. Y por eso nosotros venimos planteando en muchos escenarios que, visto lo compleja de nuevo de la situación, para cualquier tipo de acción que uno vaya a tomar desde la sociedad civil, espacios políticos propiamente sindicales, académicos, aunque cada uno tiene su especificidad, deberíamos siempre tener por lo menos 4 frentes en mente, y cada uno de ellos, de nuevo, tiene como centro a la persona. Y si la persona es, de nuevo, respetada en su dignidad, o si es, por el contrario, maltratada y llevada a sufrir más. El primero de ellos, por supuesto, es el de la crisis política, sin ninguna duda, que tiene, vamos a decir, como 3 efectos muy importantes que lo venimos viendo desde hace mucho tiempo y que después derivaron una crisis de derechos humanos. Esos son, por un lado, por supuesto, toda la destrucción de la capacidad económica, de producción económica del país, toda la distorsión que eso supuso, la corrupción en el centro, además del deterioro de una cantidad de posibilidades de servir de nuevo a la persona, porque al final o uno entiende el poder como servicio o entonces de nuevo la persona queda borrada. Y en tercer lugar, todo lo que ha sido la destrucción del Estado de Derecho, que no es más que el sistema de garantías para que la persona de nuevo viva con dignidad. Eso nos llevó precisamente a esa destrucción, Chubo, la segunda de las frentes o de las áreas que pensamos que debemos por lo menos tener información sobre ella, que es la de la crisis de derechos humanos. Es decir, en la medida en que se perdió la capacidad de dar protección a las personas, la protección además a la que está obligado el Estado, entonces, claro, empezaron las protestas, los reclamos, y todo eso se encontró de frente con un aparato cada vez más represor, de más daños, y que de nuevo causó, en términos de libertad de expresión, asociación, pero después en sus expresiones más duras, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, digamos ya su expresión mayor. Todo ese periodo, esas protestas no escuchadas, esa incapacidad para responder a la necesidad de las personas con la destrucción previa, deriva entonces en la emergencia humanitaria. Es decir, ya no es solamente que la persona puede estar sufriendo de estas violaciones de derechos humanos, sino que al final su propia capacidad de sobrevivir se va perdiendo. Eso se expresó, por supuesto, en el tema del gravísimo deterioro del sistema de salud, la incapacidad para acceder. Recientemente me preguntaban, bueno, el incremento de la gente haciendo campañas como puede por las redes para decir levanta una platica para sobrevivir, el tema gravísimo de la alimentación y la nutrición, toda la destrucción del aparato educativo y finalmente un efecto que, bueno, y por supuesto toda la crisis de servicio, es decir, de nuevo, la persona en su dignidad afectada en lo más básico de su vida cotidiana, que es como ese tercer frente. Y el cuarto, Chubo, que también tenemos que tener siempre a la vista, que es el de la gravísima crisis de refugiados. O sea, cuando uno empieza a ver que ya sobrevivir en este espacio se hizo tan difícil, y sobre todo en el año 2017 se vio en masas zonas que llegaban a pie a la frontera y se iban, no se puede perder de vista que cada familia
que se ha desintegrado, cada mujer que después con sus hijos se va a ver si se encuentra con su pareja o también ella sola con sus hijos a encontrar mejor vida afuera, se encuentra con trata, con desapariciones, con secuestros, con explotación sexual. Entonces, todo esto nos lleva, Chu, al final, y con esto concluyo, y perdona que me extienda tanto, es que a nuestros esfuerzos con la comunidad internacional, con los sectores políticos nacionales de cualquier tendencia, aquí no hay otra que tener a la persona, su humanidad, su dignidad en el centro y decir, esta acción que estoy tomando, que es para presionar a uno u otro, ¿cómo termina en esa vida cotidiana? Lo que pueda ser, vamos a decir, orientado específico para, por ejemplo, llevar a que se siente en una mesa y se negocie y de una salida a la crisis política, bien. Pero, por supuesto, cualquier medida que sea, déjame ahorcar al conjunto para ver si esto lleva a que los pocos respondan, eso no puede ser una respuesta. Ahí se pierde de vista la persona y su dignidad. Estamos conversando con Feliciano Reina. Feliciano Reina es fundador de Acción Solidaria, es directivo de Civilis y, repito, una de las voces más caracterizadas de la sociedad civil venezolana. Feliciano, yo te agradezco, no te has extendido demasiado, por el contrario, ojalá tuviéramos todo el programa, porque desde la perspectiva de los luchadores de la sociedad civil, a veces me da la impresión que es tan amplio el frente de trabajo que tenemos y tan escasas las luces que a veces disponemos, que por inercia la gente termina o en el desengaño, en la parálisis, o recostándose de alguna agenda grupal o partidista para sentir que se está haciendo algo. Tú nos estás dando un mapa y una brújula, cómo orientarse en esos 4 frentes desde un principio rector, el respeto a la dignidad de la persona humana. Vamos a una situación muy compleja. Si estas sanciones secundarias en efecto se cumplen, por ejemplo, si se cumple la sanción contra Rosneft y la petrolera rusa y sus consecuencias inevitables, la sanción a la petrolera española, la sanción a la petrolera norteamericana, se va a reducir drásticamente la venta de crudo venezolano y se va a reducir drásticamente la entrada de divisas al país, lo cual va a suponer la precarización aún mayor, la agudización de la precarización de la sociedad. Frente a esa situación, frente a esa perspectiva, ¿cómo incidir desde el ámbito ciudadano? Y hablando en pequeño, porque tú lo conoces también, tú no eres solamente un hombre que tiene la visual a 30.000 pies de altura, sino que conoce lo que ocurre en la base de la pirámide. ¿Cómo incidir para evitar caer en posturas que en lugar de agravar el daño, tiendan a aliviarlo mientras se construye la solución de fondo? Oye, la verdad, Chu, bueno, ciertamente es complejo porque al final, desafortunadamente, nuestro país ahora también está en medio de una pugna internacional geopolítica, ¿no? Pero sin duda hay que buscar las maneras de que organizadamente podamos levantar la voz. La gran mayoría en el país, eso lo han hablado personas tan serias que llevan mediciones como Félix Seijas, está deseosa, necesita una salida a esta crisis política que sea no traumática, no violenta, negociada. Y cuando digo negociada, no pensemos solamente en actores internacionales, pensemos en una negociación adentro, pero también esa interna. Entonces, de nuevo, tiene que tener en mente a la persona. Si todo este deseo de un cambio por vía no violenta, de no provocar daños adicionales. Hay, por ejemplo, en el mismo tema humanitario, una cosa que en el principio de no hacer daño. Bueno, eso yo creo que puede levantarse y puede traducirse en mensajes públicos que en algún momento a quien rompa, digamos, acuerdos que puedan llevar a esas salidas no violentas, a que proponga algunos pasos que hagan daño, bueno, que ese costo se eleve, pues, ¿no? Entonces, unos por un lado que controlan el poder, que han causado el daño inmenso que han causado hasta ahora, eso es innegable, que provocaron todas estas crisis de las que hablaba, tienen que ponerse en ese modo de abrir cauces, con garantías además, porque bueno, va a ser un proceso de largo plazo al final.
quienes están de frente también, esperando que haya una opción de poder distinta y que además actúe de manera distinta, que reconstruya, que recomponga, igualmente en esas decisiones que son de filigrana, diga, ya va, pero esto que estoy pidiendo, que puede ser una tuerca, ¿hace o no hace más daño a la población? ¿No podría haber algo distinto acordado nacional e internacionalmente que presione para que nos sentemos, pero que no agrave los daños que ya está sufriendo la población? Yo creo que eso es posible. Conversamos con Feliciano Reina. Finalmente, Feliciano, tocaste un tema clave, el vector tiempo. Acabas de decir que la construcción de soluciones sostenibles, duraderas, no es un asunto de corto plazo. Sin embargo, los actores fundamentales de la pugna se la pasan hablando del corto plazo. El señor Maduro Moros ya prácticamente es un chiste. Él todos los años del 2013 dice que este es el año del despegue económico. Y los actores de la oposición desde el año 2016 están hablando de soluciones de corto plazo porque supuestamente el país no aguanta más. Y ya estamos en el 2020. ¿Cómo pedagogizar no solamente al país de base, sino también a las direcciones políticas acerca de la honestidad necesaria al hablar de los plazos para la construcción de una solución duradera? Gracias, Chuyo. Ese es un tema fundamental. Además, reconociendo perfectamente lo que cada ciudadano o ciudadana común sienta en términos de que, bueno, ¿cuánto más? Porque yo no puedo. Ese peso de la vida cotidiana hay que respetarlo y entenderlo perfectamente en todos los sectores y de todas las edades. Pero estos procesos de salida de tanto daño que se ha causado, tanta desestructuración de la vida, no puede ser inmediata si va a ser no traumática la salida del proceso, no violenta. Yo recuerdo siempre el título del libro de Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad. Es un camino largo, es un camino muy complejo y requiere de eso, construir fuerza, consenso y entender sí que por el camino de verdad se va a producir todavía mucho sufrimiento, pero tenemos que transitar ese camino y sí creo que es importante, como una vez nos dijo un líder sindical respecto de Mandela, que Mandela los llamaba siempre a mantener la lucha no violenta. Y yo le pregunté en un momento dado, pero de verdad eso que se contaba tanto, ese peso lo tenía. Me dijo, mira, él nunca se salió del camino y estaba dispuesto a pagar el costo que fuera de críticas nuestras y de todo para decir, este es el camino. Y yo creo que ahí tiene que haber un liderazgo dispuesto a pagar costos duros de reclamos, de descalificaciones, pero para decir, no. Mira, no, que lleve al menor daño posible a la población, respetando su dignidad en el menor tiempo posible, pero no es inmediato, si es así. Muchísimas gracias, Feliciano Reina, por darnos esta palabra. Ya escucharon, ser líder no es surfear la crisis, es dirigirla y solventarla. Gracias. Feliciano Reina, director fundador de Acción Solidaria, director de Civilis, dándonos esta visual sobre lo que a su juicio debería ser el trabajo, el foco, mejor dicho, de la actividad de los ciudadanos organizados, de las organizaciones no gubernamentales, hoy agredidas de manera siguiente pausa comercial. Y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estamos escuchando en el primer segmento al presidente de Cámaras, alertando sobre lo que llama estrategias boomerang. Estrategias que, diseñadas inicialmente para atacar al régimen, pueden terminar afectando gravemente a la sociedad y no a la cúpula enchufada. Escuchamos luego a Feliciano Reina, quien decía: el foco de la lucha de las organizaciones no gubernamentales tiene que ser la defensa de la persona humana, porque a veces en la búsqueda por el poder, se convierte el poder en un fin en sí mismo y se olvida precisamente a la persona humana. Iniciamos con el comentario a propósito del impacto de las sanciones contra la petrolera rusa Rosneft y cómo, aparte de sancionar a los rusos, aparte de sancionar a Maduro y su cúpula, esto podía tener un efecto aguas abajo sobre el resto del cuerpo social. Esa alerta lo hizo Francisco Rodríguez, quien, como ustedes saben, es director de la Fundación Petróleo por Venezuela. Francisco Rodríguez ha estado promoviendo un acuerdo petrolero humanitario para rescatar la venta de petróleo venezolano en Estados Unidos, pero usando los fondos que eso genere, no para que el gobierno de Maduro los utilice, no para que el gobierno de Guaidó los utilice, sino para que organizaciones internacionales y ONG venezolanas puedan utilizar ese dinero para comprar alimentos, medicinas y otros insumos fundamentales para atender la emergencia humanitaria compleja. Por eso, la voz de Francisco Rodríguez es una voz necesaria en estos momentos a la hora de evaluar esta situación, esta contingencia. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos tu perspectiva de esto que está ocurriendo a raíz de las sanciones contra Rosneft. Te escuchamos. Muy buenos días, Chudo. Muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad para conversar sobre este tema tan importante. Yo creo que primero que todo hay que pasar por explicar cuál es la relevancia de la medida de Rosneft. Porque alguna gente puede decir, bueno, esa es una compañía rusa, eso es está haciendo negocio con el régimen, y eso es lo que se está cortando. No, lo que está pasando es lo siguiente. Desde principios del año pasado, del 2019, Estados Unidos impuso una sanción muy dura sobre la economía venezolana, que fue impedirle vender petróleo a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos hizo otra cosa, que es que dijo, yo te puedo impedir que vendas petróleo al país, yo no te puedo impedir que tú vendas petróleo a la India, a China, pero yo puedo castigar, restringiendo de negocios con el país, a cualquier compañía de otro país que te compre a ti. Entonces Estados Unidos le ha comenzado a decir, y eso con más intensidad desde septiembre del año pasado, ha comenzado a decirle a compañías en Rusia, en la India, en China, con otros compradores en Venezuela, si le compras a Venezuela, entonces yo te sanciono. Y eso hasta ahora había sido solo amenazas. Ahora lo hicieron por Rosneft. Lo que pasa es que como producto, es la parte de esas mismas amenazas, ya Rosneft estaba vendiendo más del 60% del petróleo venezolano. Lo que queda en Venezuela después de zonas petroleras, el 60% está pasando por esta compañía. Entonces, esto es una medida, esto no es algo trivial, no es algo marginal, esto es algo que afecta de lo que quedaba del sector petrolero venezolano, afecta el 60% de esas ventas, además de las otras, las cuales también se quedarán disuadidas, porque los otros compradores de gran parte se hicieron hasta Rosneft, también lo van a hacer. Ahora, otra cosa que es importante entender. La economía venezolana en los últimos años se ha desplomado porque se cayeron los ingresos petroleros. Eso no quiere decir que nada se estaba haciendo bien, ni que el chavismo estaba haciendo las cosas bien antes de eso. No, el chavismo estaba haciendo las cosas mal. Pero la economía venezolana tenía, a pesar del mal manejo del chavismo, para el año 2014, un nivel de vida, un cierto nivel de vida. Ese nivel de vida de los venezolanos ha caído, el ingreso por habitante se ha desplomado en 60%. ¿Y por qué se ha desplomado? Porque el país le vendía 100.000 millones de dólares de petróleo al resto del mundo y ahora le vende 20.000 millones. Eso fue lo que la caída que se ha dado entre 2014 y 2019 ha sido de 100.000 a 20.000. Eso es lo que ha causado el desplome de la economía venezolana.
Estas medidas adicionales, lo que están agarrando son esos 20.000 que quedan y diciendo, bueno, como no hemos apretado, como no se ha apretado lo suficiente la economía venezolana, entonces vamos a bajar esos 20 a 5 o a 0 si es posible. Eso va a causar un desastre continuado. Y nadie está diciendo, y yo de ninguna forma estoy diciendo que todo este desastre tiene que ver con sanciones. ¿Por qué no? Porque la caída de la producción petrolera viene de las sanciones. Porque los precios petroleros además caían por otras razones. Porque además si aquí hubiésemos ahorrado dinero, entonces habríamos tenido con qué sobreponernos a esa caída del precio del petróleo, incluso a una caída de producción, si se hubiese perdido más energía petrolera. O sea, hay muchas razones por las cuales estamos más pobres que lo que deberíamos estar con los recursos que tenemos. Y solo una de ellas son las sanciones. Pero sin embargo, mira, esto es como que tú dices, bueno, una persona está enferma, lleva una enfermedad muy grave, y entonces de repente llega alguien y le da golpes, y tú dices, bueno, pero si es que ya se va a morir, ¿qué diferencia? Yo le da golpes, pero una diferencia enorme. Entonces, entonces aquí, lo que el llamado, porque yo creo que nosotros tenemos que hacer es que las partes del conflicto político, ambos, dejen de utilizar el hambre de los venezolanos, la supervivencia de los venezolanos, el estado de la economía, que es lo que dependemos todos los venezolanos, así la economía se desploma, todos pierden. Y déjame decirles algo, el que menos pierde es el gobierno. Maduro va a seguir ahí, pero los venezolanos están cada día más flacos y Maduro está cada día más gordo. Entonces, esto no está afectando a Maduro. Maduro se mantiene en el poder. Lo que está afectando es la capacidad de los venezolanos de supervivir, la capacidad de la sociedad civil venezolana efectivamente de mostrar otras formas de asistir a la gente, otras formas de supervivencia, otras formas de resistencia ante el régimen. Lo que ha terminado pasando como resultado de esto económico es una consolidación del poder de la dictadura de Maduro. Entonces, esto no tiene sentido. O sea, tratar de pensar que uno va a ganar una batalla política haciéndole daño a la economía, haciéndole daño a la gente, no tiene sentido. Es extremadamente impopular en Venezuela y en el mundo. Y te quiero dar dos datos. El 90% de los venezolanos, de acuerdo con estudios de encuestadores de opinión tales como de análisis, el 90% de venezolanos está en contra de las sanciones económicas. En el mundo, esto no es una reacción mundial, esto es una reacción de Estados Unidos, donde tenemos que recordar que hay un grupo muy radical en el poder de Estados Unidos, que es muy posible que pierda las elecciones en este momento. Hay 57 países en el mundo que reconocen a Juan Guaidó, y de ellos, 56 países han dicho no le imponemos sanciones económicas a Venezuela, le podemos sancionar a los funcionarios del régimen, le podemos sancionar a los expados, pero no le imponemos sanciones económicas a Venezuela porque no vamos a agravar la crisis humanitaria venezolana, porque no vamos a hacer que los venezolanos paguen los platos rotos por esta crisis política y por lo que ha hecho Maduro. Solo un país, que es Estados Unidos, pues, un país muy importante desde el punto de vista de su impacto económico, ha impuesto sanciones económicas a Venezuela. Entonces, esto hay que repensarlo. Y nosotros, de hecho, lo que hemos dicho, como tú apuntabas, es, miren, vamos a buscarle una solución, porque si nosotros nos quedamos en la discusión de si las sanciones son buenas o las sanciones son malas, bueno, por lo menos mientras Trump esté en el poder de los Estados Unidos, que como dije, no está de acuerdo con todas las encuestas, no es seguro que vaya a permanecer, pero en la medida que Trump mantiene la licencia en el gobierno de Estados Unidos, entonces esta realidad va a seguir. Entonces lo que nosotros hemos hecho en la Fundación Petróleo Venezolana es ofrecer soluciones que permitan proteger a los venezolanos. Si el objetivo es que es cortar que todo el dinero que llega por manos del Estado venezolano para ahorcar totalmente el régimen, y eso es lo que Estados Unidos decidió hacer. Bueno, señores, está bien, pero hagan eso sin ahorcar a los venezolanos. Vamos a conseguir una forma de que esos recursos, que ese petróleo se siga produciendo, se siga vendiendo, pero que el dinero le llegue a la gente. Francisco, agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 20 de febrero. Un gran abrazo y seguimos en contacto. Era Francisco Rodríguez de la Fundación Petróleo por Venezuela. Insiste en la necesidad más bien de rescatar el ingreso petrolero para abstrayéndolo del control de Maduro y abstrayéndolo del control de la oposición.
colocar esos recursos en manos de organismos internacionales, de agencias de los organismos internacionales y de las ONG venezolanas para la compra de insumos básicos para atender a las víctimas de la emergencia humanitaria compleja. Sin embargo, hace este alerta sobre el impacto que podrían tener, los costos colaterales que podrían tener este tipo de sanciones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore, il originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Si en tu casa, empresa o condominio tienes chiripas, cucarachas, moscas, mosquitos o roedores, acércate a la Casa del Jabón y pide el exterminador según tu caso. El exterminador es un novedoso y eficaz insecticida inoloro y no tóxico para las mascotas. Pide el exterminador y soluciona tu problema al más bajo costo. La Casa del Jabón está en la Candelaria, Avenida Universidad de Monroy a Tracabordo. La Casa del Jabón tiene la solución. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Lamentablemente se nos cayó la conexión con Francisco Rodríguez. Tenemos una conexión vía WhatsApp de audio con Francisco Rodríguez, que se encuentra en el exterior, y se cayó la conexión. Comprendimos su análisis acerca de los peligros que entraña una estrategia como la estrategia de las sanciones al tema petrolero. Son sanciones ya no personales, ya no individuales, ya no son sanciones a los corruptos y a su entorno, sino son sanciones a la economía venezolana y en consecuencia tienen un impacto sobre la calidad de vida ya muy deteriorada del conjunto de los venezolanos. Y vamos a preguntarle precisamente sobre qué opciones distintas entonces prevé él o sugiere él o propone él desde su particular punto de vista. Yo voy a decirles lo siguiente, ¿no? Esta situación se parece mucho. Hay una comparación que alguien utilizó ayer en las redes sociales que me pareció feliz. Imagínense ustedes que hay una familia que está secuestrada, ¿no? Y unos secuestradores, una banda de secuestradores, tiene a esa familia prisionera en una casa, en una estructura, en un edificio. Bueno, la comunidad cerca y las autoridades cercan esa casa donde esa familia está secuestrada y dicen, bueno, vamos a presionar a los secuestradores, no vamos a permitir que entre ni alimento ni agua, vamos a cortarle la luz eléctrica y vamos a bloquear las cloacas para que, se mueran de hambre y para que además se mueran de sed y para que se inunde eso de porquería. A esa casa donde están los secuestradores con la familia. ¿Qué ocurriría con una estrategia como esa? Bueno, que seguramente pueden afectar, dañar a los secuestradores, pero los secuestrados también, ¿me entiendes? Y si para colmo los secuestradores tienen cómo proveerse de alimento y agua, pero la familia no, entonces puede ocurrir que esa estrategia de cerco acabe con los secuestrados y deje vivos a los secuestradores. ¿Qué tal?
Pero una situación como esa es la que está planteada. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque las sanciones afectan a los que menos tienen, pero la mafia, la cúpula, los elementos enchufados tienen otros mecanismos de financiamiento por 1000 vías. Ahí está el negocio gigantesco del contrabando de combustible, ahí está el negocio inmenso del oro de sangre, hay, entre otros, por cierto, con otras cosas, con minerales estratégicos, con uranio, con coltán, con otras sustancias. Así que los secuestradores sí tienen cómo sobrevivir, más los secuestrados están en una situación cada vez más delicada. Ese símil me parece adecuado para entender la gravedad de la situación. Ahora bien, ¿cuál ha sido mi planteamiento hasta ahora? Mi planteamiento como luchador social, como comunicador, como venezolano y demócrata. Chicos, yo creo que es una necedad ponerse a discutir en este momento si las sanciones son buenas, malas o regulares. ¿Por qué? Porque las sanciones son un hecho y decretarlas o derogarlas es una decisión que escapa al control de cualquier político venezolano, de Juan Guaidó para abajo. ¿Entiendes? Eso no es un área de competencia de la política venezolana por la sencilla razón de que nuestra crisis escapó a las dimensiones de lo local y de lo regional y está inscrita en una carpa geopolítica donde los players, donde los jugadores son Estados Unidos, Cuba, Rusia, China, entre otros. Esa es la verdad en este momento. Entonces, el tema para mí, en este momento, como ciudadano que lucha, como ciudadano que está preocupado, que quiere cambio y que trabaja por él, el tema para mí es que nos indiquen a todos nosotros, ¿no?, si las sanciones que son aplaudidas por algunos y que preocupan a otros, si las sanciones son un hecho, entonces, amigos del liderazgo político, indíquennos de qué manera hay que luchar en esta nueva situación, en esta situación de precarización extrema en que nos encontramos y que se va a agravar aún más. Indíquennos, ¿no?, cuál es el mecanismo de lucha y la estrategia a utilizar, porque si no, les informo, vamos para una situación en que el incremento de la precarización va a colocar cada vez a más venezolanos o en el trance de emigrar o en el trance de quedarse acá y dedicar cada vez más energía y tiempo simplemente al hecho de sobrevivir. ¿Entiendes? Esa es una de las consecuencias posibles de esta situación y eso hay que evitarlo. Hay que evitar que las sanciones quiebren la capacidad de resistencia de la sociedad frente al régimen antes que quebrar la capacidad de resistencia del régimen, y hay que trabajar para ello. Así que el tema no es simplemente de comiquita, aquí el tema no es simplemente de repetir recetas voluntaristas, es decir, bueno, lo que vamos a hacer ahora es un marzo caliente, y así, con esto, y vamos a movilizar acá, y movilizar allá, y movilizar más acá. ¿Cómo, chico? ¿Con qué? ¿De qué manera? Simplemente a punta de pura voluntad, de pura consigna, de puro mantra. No vale. Hay un tema que tiene que ver con la organización de la gente y sobre todo con la conexión entre el planteamiento de la dirección política y la necesidad y la realidad diaria de esa gente, bueno, que es el 90% del país que está viviendo el drama de una canasta alimentaria que cuesta 24 millones de bolívares. ¿Y por qué hablo de bolívares? Porque en Venezuela hay un muy reducido grupo de ciudadanos que viven en dólares. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos se empobrece en bolívares. Y esa mayoría es la que está esperando precisamente una orientación acerca de cómo transformar esa mayoría social que somos en mayoría política, en poder político, para poder abrir las puertas del cambio. De eso se trata. De eso se trata. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Estares. Al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.